Muy Bueno, buenos entonces días. yo le cambié, ¿cómo es? Perdón, Frente al proceso de la práctica pedagógica. silenciamos los micrófonos, por favor. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos y a todas. Vamos a dar inicio entonces a las presentaciones de la Sala 4. Es un gusto poderlos saludar. Sala 4, Comunicación, Literatura y Filosofía. Muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es David Rojas, académico de la Universidad Católica del Norte, en Chile. Y me corresponde moderar esta sala presentando los trabajos de cada una de las universidades participantes. Iniciamos inmediatamente presentando el trabajo Desarrollo de estrategias para la estimulación de la lectura en niños de 5 años. Este trabajo es de la Universidad Católica San Pablo, a cargo del estudiante Juan Marco Wong Villegas. Adelante, por favor. Un saludo cordial a todos los que nos están acompañando en este momento. Mi nombre es Juan Marco Wong Villegas, soy estudiante de la Universidad Católica San Pablo en la carrera de Educación Inicial. El día de hoy yo les voy a exponer el desarrollo de estrategias para la estimulación de la lectura en niños de 5 años. Pasaré a compartir mi pantalla. Aquí está el tema que les he mencionado. Y primero nos vamos a ubicar en el contexto. ¿En qué contexto han sido aplicadas estas estrategias? Estamos hablando de una institución educativa pública de gestión privada, con una densidad de 23 estudiantes en el aula de 5 años, de género mixto, ¿no? Entre varones y mujeres, y la modalidad, como ya la conocemos, es a distancia. ¿Qué situación inspira la propuesta? Lo que inspiró esta propuesta es buscar que los estudiantes utilicen estas estrategias que vamos a proporcionar para la iniciación de la lectura, para lograr cierta autonomía. ¿Por qué? Nosotros deseamos que los estudiantes logren comprender por sí mismos los textos escritos. La comprensión de textos se va a dar en un lenguaje no convencional, ya que ellos aún no dominan el lenguaje alfabético. Esto lo vamos a hacer de acuerdo al desarrollo de la competencia propia de leer textos en su lengua materna, como lo contempla nuestro Ministerio de Educación. Y lo vamos a desarrollar de acuerdo a una dimensión cognitiva y afectiva. En esto se va a basar la taxonomía de Barrett, que en 1968 evalúa la comprensión lectora en base a estas dos dimensiones. Esto va a depender según el nivel y el desarrollo de los niños. El contexto nos ayuda. Estas estrategias han tenido frutos buenos y prósperos cuando han sido aplicadas en esta realidad, ya que han podido completar el proceso propio de la taxonomía de Barrett y lo que propone el ministerio también, que es la búsqueda del significado a un texto, ¿no? El texto va a tener relevancia para el estudiante cuando él apropie el significado de lo que se quiere dar a entender y lo pueda aplicar y adaptar a una situación cotidiana. Vamos a pasar al desarrollo de la experiencia. Este desarrollo de la experiencia lo vamos a llevar por el lado de la virtualidad. Debido a la virtualidad, la comprensión lectora ha sido afectada. Entonces, tenemos que rediseñar estrategias y aplicar nuevas para lograr este cometido. Tenemos 3 subprocesos: el que se da antes de la lectura, el que se da durante la lectura y el que se da después de la lectura. Vamos a analizar cada uno de ellos. Estos son los procesos didácticos que nosotros vamos a contemplar. Antes de la lectura, nosotros tenemos que generar una motivación, tenemos que llamar la atención del estudiante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Usualmente la motivación al elegir un texto no va a ser homogénea entre todos. Entonces, lo que el docente debe de hacer es unificar, homogeneizar toda esta motivación. ¿Y cómo lo puede hacer? De acuerdo a las diversas estrategias que vamos a presentar ahora, ¿no? La primera, una de ellas, es que presentemos la portada del texto o ciertas imágenes y hagamos preguntas clave. ¿Quién es esa niña? ¿Qué está llevando en la mano? ¿Por qué tiene cara? ¿Qué hace la mamá? ¿Por qué está asustada? ¿Estará haciendo frío? ¿Por qué está abrigada? Entonces,
todas las preguntas que nosotros podamos hacer van a generar curiosidad en el estudiante. Podemos acercarlos también a su realidad. Tú tienes alguna olla, tiene cara la ollita, ¿qué es lo que se hace en la olla? La utilización de títeres para generar la historia, para engancharla con la motivación, es también súper importante, ya que nosotros podemos considerar las inflexiones de voz, que los estudiantes aporten, si está feliz, cómo hablará, si está triste, cómo hablará, por qué está preocupada, por dónde entra, por dónde sale. Entonces, hacer partícipe al estudiante de esta situación. Durante el texto, durante la lectura, nosotros podemos identificar varios aspectos. Las rutas de aprendizaje nos demuestran que el niño va a poder diferenciar y discriminar entre letra, palabra, frase e imagen, ¿no? Y también los números. Aquí en esta parte nosotros lo podemos combinar, podemos hacer que el niño pueda diferenciar, que reconozca vocabulario nuevo, que el niño pueda inferir por qué es mágica tu olla. Se les pidió hacer un dibujo e indicar por qué es mágica tu olla. Ahí podemos ver cómo identifican frases, cómo reconocen los rasgos de los personajes en la relación de causa-efecto, y también nosotros podemos considerar la utilización de textos iconográficos. Los textos iconográficos nos ayudan a que el niño pueda reorganizar la información, que la pueda sintetizar y resumir de acuerdo a lo que nosotros queremos que el estudiante aprenda, ¿no? Que haga énfasis en esos puntos. Podemos utilizar también, y se utilizó, material concreto como virtual también. Es importante el bosquejo, la inferencia de causa y efecto, ya que esto va a orientar la creatividad del niño a que pueda dar una solución de acuerdo a la problemática que se está preguntando. Se va a unir la creatividad con la criticidad del niño y va a poder otorgar, va a poder generar ciertas soluciones o alternativas con hipótesis ante una eventualidad. Aquí podemos ver también la inferencia de efectos, rasgos de personajes. La elaboración con material concreto es importante, la utilización de ciertas letras que vayan completando frases o palabras que faltan de los personajes o de lo que ellos han dicho, ¿no? Se va reforzando también el aspecto de las letras. Se realizan esquemas u organizadores gráficos donde van uniendo, ¿no? Los personajes, cuál es la situación, qué es lo que pasa después, quién aparece, quién viene. Es una forma también de ir resumiendo. La construcción y aprendizajes después de la lectura es donde nosotros vamos a encontrarlo, ¿no? El niño va a poder tener una comprensión literal de lo que ha pasado, es capaz de resumir, ese es el desarrollo cognitivo, ¿no? Reconoce y recuerda rasgos, reconoce y recuerda ciertos detalles, ideas principales que se dan en el texto, ¿no? Va a seguir una secuencialidad, va a tener causa y efecto, va a saber que ante cierta acción va a ocasionar algo, es capaz de reorganizar también la información, ¿no? Como ya hemos visto en el aspecto del bosquejo y de la síntesis, ¿no? Y todo ello va a aterrizar en un juicio valorativo. Es importante que el estudiante llegue a tener este juicio valorativo, pues acá se va a desarrollar la dimensión afectiva. El juicio de valores a los personajes y a las acciones o a lo que se ha llevado a cabo durante la historia es lo que le va a llevar a que él pueda generar ciertas conclusiones y que lo pueda aplicar en su vida, ¿no? Como mencionábamos, va a generar un significado propio. Estas son las referencias y conmigo ha sido todo por el día de hoy. Y espero que les haya sido de su agrado esta exposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a Juan Marco Wong por su presentación. Al final de la ronda de sesiones vamos a dejar un espacio para las preguntas, así que invitamos a todos quienes nos acompañan en esta mañana, puedan ir dejando sus reflexiones, comentarios y consultas para los expositores en el chat de esta sala. Continuamos entonces. Vamos a dar paso ahora al trabajo titulado Acompañamiento psicopedagógico virtual a población universitaria en pro de evitar procesos de deserción.
Este trabajo es de la estudiante Marilyn Hurtado Rodríguez de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Damos paso entonces al video de la estudiante. Adelante, por favor. Buenos días para todos y todas. Es un placer para mí participar en el segundo encuentro internacional de experiencias en prácticas pedagógicas. Mi nombre es Marilyn Hurtado Rodríguez, estudiante en terminación académica de la licenciatura en psicopedagogía con énfasis en asesoría educativa de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC. A continuación, voy a presentar mi experiencia de práctica, la cual se titula Acompañamiento psicopedagógico virtual a población universitaria en pro de evitar procesos de deserción. Contexto. La presente propuesta y práctica pedagógica e investigativa de profundización se desarrolló en el Centro de Atención Psicopedagógica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia con población universitaria entre los 17 y 25 años de edad. De esta manera, es necesario indicar que el Centro de Atención Psicopedagógica, CAP, es un escenario muy significativo que busca brindar a la comunidad educativa uptcista y regional asesoría integral en la área psicopedagógica, psicoafectiva y de rehabilitación social, desde la prevención e intervención con el propósito de fortalecer el ejercicio de la libertad y el autoaprendizaje de los sujetos. Bueno, partiendo desde una perspectiva integral y algunas apreciaciones del cuerpo docente y de los informes de deserción reportados por Vicerrectoría Académica de los periodos académicos 2002 y 2021, se pudo identificar que dentro de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UPTC existe la problemática de deserción estudiantil universitaria debido a múltiples motivos y factores que influyen notablemente en el bienestar de los estudiantes. En este sentido, tras la revisión realizada, se encontró que los factores claves que dan origen a esta problemática son de carácter económico, social, emocional y académico. En el caso de lo académico, lo orientado a algunas dificultades de aprendizaje que presentan los estudiantes. De esta manera, reflexionar sobre las generalidades de la deserción educativa y el impacto de la misma en las realidades de los sujetos nos inspiró a construir e implementar la propuesta de acompañamiento psicopedagógico virtual a población universitaria. Desarrollo de la experiencia. La experiencia de la práctica pedagógica investigativa de profundización y el desarrollo de la propuesta o plan de acompañamiento psicopedagógico llevado a cabo desde la disciplina de la psicopedagogía se desarrolló por etapas, como bien se puede ver en la diapositiva, atendiendo así a un cronograma de espacios y tiempos, pero también atendiendo a las particularidades y necesidades de la población estudiantil universitaria que vamos a acompañar y orientar. La propuesta en general atendió 3 etapas. La primera etapa fue la de identificación, en la que se estableció la población a acompañar. De esta manera se solicitaron algunos informes a la Facultad de Educación en los cuales se pudiera evidenciar cuáles estudiantes estaban en riesgo académico o de deserción por diferentes motivos, para así iniciar el proceso de acompañamiento. La comunicación con los estudiantes inicialmente fue a través de un formulario que fue enviado a sus correos institucionales. En él pudieron comunicar sus dificultades, las dificultades que presentaban en ese momento, para así desarrollar todo el proceso. En esta etapa se realizaron los primeros contactos con los estudiantes, identificando así sus datos personales, sus recursos de conectividad y su disponibilidad de tiempo. Más adelante, la segunda etapa vincular en este proceso práctico fue la etapa de intervención y acompañamiento, en la cual después de identificar las dificultades y también las habilidades de los estudiantes, se adaptaron múltiples actividades didácticas y estrategias psicopedagógicas de acuerdo al caso del estudiante. En este sentido, las estrategias que se utilizaron en el desarrollo de esta propuesta fueron diversas, pero se priorizaron 5, tales como la utilización de diferentes medios y recursos de comunicación, el uso de material didáctico ajustados siempre a las necesidades individuales de los estudiantes atendidos,
El trabajo interdisciplinar con el servicio de psicología brindado por el CAP, debido a los motivos de pandemia donde nos interesan otras áreas del ser humano, abordarlas desde el acompañamiento. El uso de las TICs atendiendo a los ritmos y estilos de aprendizaje de los sujetos y el envío constante de material de apoyo como refuerzo psicopedagógico. Es importante mencionar que el acompañamiento y seguimiento psicopedagógico alcanzó y orientó de forma continua a 7 estudiantes en temáticas como inteligencia emocional, fortalecimiento de la atención y la concentración, uso del tiempo libre, proyecto de vida y asesoría en el desarrollo y estructura de trabajos escritos, puesto que es un elemento en el cual los estudiantes presentan amplias dificultades. De esta manera se realizaron sesiones de acompañamiento sincrónico y asincrónico con los estudiantes. Finalmente, la tercera etapa que se vinculó en esta propuesta fue la etapa de seguimiento, en la que se estuvo pendiente de cómo estaban los estudiantes, es decir, no se finalizó la etapa de intervención y el proceso quedó ahí, sino por el contrario, continuamos identificando bien avances o retrocesos en los procesos de los estudiantes, es decir, en esta etapa se priorizó evaluar las situaciones de los estudiantes, también se les realiza envío de material de apoyo que permitiera lograr que el proceso fuera fortuito. Considero que esta etapa fue clave, ya que esta evidenció si el acompañamiento psicopedagógico fue adecuado o no para el proceso integral de los estudiantes. Asimismo, el proceso no quedó ahí, sino que al finalizar la práctica se entregaron al CAT los respectivos informes de acompañamiento, en donde se expresa la importancia de que el centro de atención continúe acompañando los procesos de los estudiantes. Bueno, en cuanto a las construcciones y aprendizajes de este proceso práctico, podemos afirmar que fueron bastantes, puesto que este tipo de prácticas permiten fortalecer saberes, apoyar contextos y poblaciones. Pero la construcción y aprendizaje que quisiera compartir con ustedes en este momento es que acompañar desde la práctica psicopedagógica fue una oportunidad inmensa que recorrió conocer al otro, identificar las particularidades del contexto en el que vive, registrar cuáles son sus dificultades, sus fortalezas, los recursos con los que cuentan los estudiantes, sus gustos, sus miedos, sus fortalezas, incluso su historia de vida. De esta manera, realizar un acompañamiento psicopedagógico permitió un cara a cara con el estudiante para así poder determinar cuáles son las acciones más pertinentes a implementar en pro de su proceso de aprendizaje en general. Un aprendizaje a resaltar es que aún en tiempos de virtualidad, la clave está en ser creativos, en hacer uso de todos los recursos de comunicación posibles, llamadas telefónicas, mensajes, uso de correo institucional, radio, las redes sociales, todo aquel recurso que nos acerque positivamente a los estudiantes. En última instancia, es vital reconocer que acompañar desde la psicopedagogía a los estudiantes es un desafío, pero también es una oportunidad para poner en práctica los saberes adquiridos y de esta manera poder reafirmar que la psicopedagogía es una disciplina, un instrumento que se enfoca en los estudiantes y en su entorno, en pro del satisfactorio desenvolvimiento de los sujetos, no solo en el ámbito educacional, sino también en el personal. Quiero finalizar comentando que orientar el acompañamiento y seguimiento psicopedagógico virtual a los estudiantes universitarios, y más en tiempos de pandemia, es solo el inicio de repensar, innovar y aterrizar aquellas estrategias virtuales que responden a las particularidades individuales de los estudiantes de forma consciente y que además los apoyarán en la finalización de sus estudios universitarios de forma significativa, logrando así que los sujetos eviten el camino de la deserción. Agradezco su atención y les deseo a todos y todas feliz día. Agradecemos a Marilyn Hurtado Rodríguez por su presentación. Estimados amigos, brindaremos ahora un receso de 10 minutos. Por favor, solicitamos no abandonar la sala. Muchas gracias.
Me falta uno a mí, pero busqué bien.
Muy bien, retornamos entonces después de esa pausa y continuamos con la transmisión de la sala número 4, Comunicación, Literatura y Filosofía. Retomamos nuestras presentaciones. A continuación invito al realizador de la presentación El COVID llegó y todo cambió, del estudiante Omar Leonardo Morales Sacristán, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Leonardo Morales, estudiante de 10º semestre de licenciatura en Educación Básica de la UPTC, CREA Edgar Acosta. Actualmente me desempeño como docente del Colegio Cristiano Manantial de Garagoa y en esta institución realizo mi práctica pedagógica investigativa de profundización. El COVID llegó y el escenario cambió. Fueron momentos de incertidumbre, pero también de heroísmo. El mundo comenzó a exigir cambios, nos exigió ser más creativos y no perder el optimismo en tiempos de pandemia. Uno de los sectores que tuvo que responder más rápido a la situación fue el de la educación. Nos dijeron que el aprendizaje no se postergaba y con un esfuerzo titánico empezamos a implementar nuevas estrategias ahora con la educación virtual. Un nuevo modo de enseñar, pero también de aprender. Como docente en la institución oriento las áreas de lengua castellana de grado segundo a grado quinto, tecnología informática y educación física en grado segundo, tecnología informática en grado tercero y matemáticas, ciencias naturales y educación física en grado quinto. Las clases se llevan a cabo a través de la plataforma Zoom de 7 a 11:30 de la mañana y con el horario establecido. El espacio de 11:30 a 1:30 se toma para aclarar las dudas o inquietudes que nuestros estudiantes tengan. Al finalizar la semana, subo las guías de trabajo a la plataforma institucional. Al iniciar la semana, les envío a grado tercero y grado quinto, de los cuales soy director de curso, un mensaje de bienvenida con una frase motivadora. Todos los días envío el link de conexión a los grupos de WhatsApp. Procuro que las clases sean lo más dinámicas posibles y se logra así un aprendizaje significativo. Para esta labor he implementado diversas estrategias como el uso de plataformas digitales como lo son Kahoot, StoryJumper, YouTube, los programas de Office y variadas estrategias en clase, investigación, trabajo en grupo, trabajo individual o con ayuda de los padres de familia, realización de videos, diapositivas, exposiciones, entre otras. Para esta labor, los moanes son personas pequeñas, con barba y que fuman tabaco. Y esta pobre viejecita no tenía que vestir, sino trajes de 1000 cortes y telas de 1000 y 1000. La UNESCO, una organización muy importante en educación, ciencia y cultura, en 1955 decidió rendir homenaje a los libros y sus autores. Es una nueva experiencia, es un reto, no estábamos preparados para esta situación. Han sido muchas las dificultades que se han presentado con esta nueva modalidad de estudio que implica menores niveles de aprendizaje para el estudiante y mayores retos para el docente. Búsqueda de una nivelación, diseño y creación de oportunidades de aprendizaje en medio de la incertidumbre. Búsqueda de la no deserción, trabajo asincrónico, falta de conexión a internet, flexibilización en la evaluación, nuevas vivencias, sentimientos de soledad, un poco de ausencia de la pedagogía del afecto y suspicacia al intuir lo que sucede al otro lado de la pantalla con los estudiantes y sus familias. Pero con ayuda de Dios, los padres de familia y los niños hemos podido superarlas. Muchas gracias a los docentes, padres de familia y estudiantes que hemos demostrado en estos tiempos fortaleza y resiliencia. Son en estos días difíciles en los que se evidencian de qué estamos hechos. Muchas gracias y hasta la próxima.
Perfecto, muchas gracias a Omar Leonardo Morales por su presentación. Continuamos entonces con nuestra cuarta presentación. A continuación veremos el trabajo Infancias Viajeras de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, a cargo de las estudiantes Juliet Natalia Hernández Fagua, Cindy Dayana Hernández Sánchez. Les damos la bienvenida a su presentación. Adelante, por favor. A continuación, vamos a presentar nuestra experiencia, la práctica pedagógica investigativa en profundización 10, intitulada Infancias Viajeras. Integrantes Juliet Natalia Hernández Fagua y Cindy Dayana Hernández Sánchez, estudiantes de la licenciatura en Educación Preescolar, Determinación Académica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Bienvenidos. Este es el logo que representa las infancias viajeras, es el que nos recuerda que nuestros niños son parte de una sociedad, que tienen derecho a una atención prioritaria e integral, siendo importante escuchar sus voces y dar reconocimiento a sus expresiones, emociones y sentires. Contexto. El proyecto de Aula Infancias Viajeras se desarrolló en la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, fundada en 1872. Es pionera en la formación de maestros, cuenta con 3 sedes, Central, Jardín Infantil y Parque Pinzón, y tiene como modelo pedagógico cognitivo humanista con enfoque constructivista. Se tienen en cuenta las características de la sede Jardín Infantil, puesto que es allí donde se lleva a cabo el proyecto de Aula Infancias Viajeras, para los niños de grado transición. Cada curso cuenta con 25 estudiantes que oscilan entre las edades de 4 años y medio a 5 años, con condiciones socioeconómicas medio-baja. Geográficamente está ubicada en los predios de la UPTC y el barrio La María. Con respecto a la modalidad de trabajo, las docentes se comunican con las familias todos los días por vía telefónica, además de realizar un encuentro sincrónico una vez a la semana, realizando un acompañamiento y orientación constante con cada estudiante. Situación que inspira la propuesta: promover vivencias y experiencias desde el proyecto Infancias Viajeras para posibilitar el reconocimiento de sí mismo y las interacciones con el entorno en los niños y niñas de los grados transición 5 y 12 de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, sede Jardín Infantil. Teniendo en cuenta Gómez et al. En el año 2019, se proponen acercamientos en ambientes virtuales que permiten realizar travesías por diferentes espacios que potencian los aprendizajes en los niños, puesto que movilizan nuevas alternativas de acción pedagógica para las infancias. Se tienen en cuenta los contextos y vivencias, puesto que son esenciales para la creación de experiencias en esta travesía viajera para los niños y niñas de grados transición 5 y 12. Igualmente se relacionan los lenguajes artísticos, puesto que por medio de esto se busca que los niños expresen sus sentires, rescatando las experiencias que el arte posibilita. Para complementar los contextos y vivencias, se tiene a Marlina Aron 2016, que nos habla del contexto y la participación de los actores educativos y los estudiantes. Asimismo, trasciende más allá del aula de clase y se puede llevar a cabo en el aula virtual. Nosotros lo tomamos debido a la situación de pandemia y los espacios educativos que se están realizando a través de la virtualidad. Por otro lado, hablamos también de las vivencias, teniendo en cuenta los autores Erauskin et al. En el año 2016, Guzmán y Saucedo en el año 2015. Ellos nos hablan del carácter de la vivencia como un determinante que comprende las circunstancias que rodean a los sujetos. Esto significa que la vivencia se convierte en fundamento del proyecto Infancias Viajeras, dado que los niños tienen la posibilidad de caracterizarse como viajeros, es decir, pueden explorar, aprender y cuestionarse acerca de los espacios a visitar en las travesías viajeras. Igualmente, es importante resaltar que nos hemos valido de la realidad que afronta tanto la educación en la actualidad como las posibilidades del contexto para proporcionar esas vivencias viajeras que sean transformadas en experiencia, teniendo en cuenta que los niños disfruten los aprendizajes en los diferentes espacios de aprendizaje. En pantalla podemos observar nuestro parque temático Traveler Park. A grandes rasgos podemos identificar 3 viajes que fueron los que se tuvieron en cuenta en el proyecto de aula e igualmente en la parte superior nuestro logo de identificación. Asimismo, diseñamos el mapa de Traveler Park, el cual nos ayuda a ubicarnos geográficamente en cada travesía que realizamos con los niños. Tenemos el cuerpo humano, el mundo musical y el museo de los juguetes. En el desarrollo de la experiencia contamos con la compañía de 2 viajeros, Pedrito y Juanita, y con elementos que acompañan al viajero como
el parque que explicó mi compañera, también una mochila y una tarjeta de identificación viajera. Inicialmente tenemos nuestro viaje al cuerpo humano, ambientado por un fondo con diferentes elementos. En esta travesía se tuvieron en cuenta las interacciones para retomar las vivencias y experiencias en relación con el reconocimiento a sí mismo, que fue el objetivo de este viaje. Por esto tomamos a las autoras María Loperán en el año 2008, quienes citan a Hart y Damon en 1986. Ellos hablan de los niños al decir que desde pequeños tienen ya concepciones no solo del sí mismo físico, sino también en las dimensiones del sí mismo activo, social y psicológico. Lo que significa que los viajeros al preguntar se van narrando y se abren puertas para caracterizarse, para identificar las partes del cuerpo, sus funciones, las características y cuidados. Además, se reconocen estos como factores esenciales para consolidar aprendizajes en medio de la observación, descubrimiento y exploración sensorial. Es así que las TIC llegan a complementar el trabajo pedagógico al propiciar espacios de diálogo en los que fueron más cercanos los lazos comunicativos entre las maestras y los estudiantes. En segundo lugar, se tiene el viaje al Museo de los Juguetes. Este tuvo como propósito vincular a las familias y que los niños iniciaran a reconocer al otro, a las infancias cercanas y sobre todo que nos comentaran cuál era su juguete favorito, así como los juegos tradicionales y los juguetes. Asimismo, se tuvo como autor a Paola Suárez y a Maribel Vélez 2018, que nos hablan sobre la importancia de la familia y su relación con las interacciones sociales. Finalmente tenemos el viaje al mundo musical, travesía que llevó a los viajeros a reconocer el contexto cercano, sus curiosidades y tradiciones sonoras. Por esto se tuvo la experiencia de preparar un postre musical, de elaborar instrumentos musicales que llevaron a los niños a reconocer los sonidos y diferentes ritmos. Además, este espacio posibilitó el fortalecimiento de los lazos familiares y el reconocimiento de los contextos. Por esto tomamos de referente a Charlotte Hot en el año 2005, quien nos habla de las relaciones que los niños establecen entre sí. Son el medio a través del cual logran integrar y conectar distintos contextos en los que participan. De esta manera, los niños iban descubriendo, identificando sus contextos en compañía de sus familias. Construcciones y aprendizajes. La travesía al cuerpo humano posibilitó acercamientos con los estudiantes y sus familias, fortaleciendo las interacciones consigo mismos. Se potenciaron los acercamientos entre padres de familia y estudiantes, fortaleciendo el reconocimiento al otro y la interacción con sus compañeros. De esta forma, el Museo de los Juguetes permitió conocer los contextos y vivencias de cada familia con relación a las infancias cercanas y propias. El viaje al mundo musical fue una experiencia enriquecedora para los niños, familias y docentes, dado que posibilitó transportarse a los contextos, reconocer su importancia y su riqueza cultural y sonora. El proyecto de Aula Infancias Viajeras cumplió al 100% con los objetivos propuestos, dado que los viajeros, desde su creatividad, imaginación, entusiasmo y amor, enseñan el valor de una vida que transforma el pensamiento, las ganas de aprender y descubrir un mundo nuevo. Por último, tenemos las referencias utilizadas en el proyecto de Aula Infancias Viajeras. Muchas gracias por su atención. Gracias. Agradecemos la presentación de Juliet Hernández y de Cindy Hernández. Y ahora vamos a dar paso a una ronda de preguntas para poder interactuar con los expositores de esta jornada. Vamos a recoger las preguntas que se han ido planteando en el chat. Invitamos también a los que todavía no han puesto sus comentarios o consultas, lo puedan registrar. Una primera pregunta que va dirigida a la presentación hecha por Juan Marco. Si estás por ahí, Juan. La pregunta dice así: ¿cómo incluir los fundamentos de la conciencia fonológica en la iniciación de la lectura? Sí, ¿se me escucha bien? Sí, te escucho perfecto.
Ya está. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, acá todavía es buenos días. Sí, en relación a los fundamentos de la conciencia fonológica, primero debemos de tener en cuenta, ¿no?, que la conciencia fonológica es la capacidad que va a tener el niño en preescolar de poder asociar los sonidos a ciertas palabras o a ciertas letras. Entonces, ¿cómo una estimulación de la lectura nos puede ayudar? Básicamente va de la mano, ¿no? Incluso nuestro currículo nacional de Perú, en sus desempeños, estipula que nosotros debemos de, que el niño debe de identificar ciertas palabras reconocidas, que sean fáciles para él, que tenga rimas, que tenga algún sentido lógico para el niño y que tenga significado. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Mediante escoger textos que tengan frases repetitivas, ¿no? Por ejemplo, en el caso que yo utilicé en mi experiencia, era de una olla mágica, ¿no? La olla mágica se activaba al decir una frase. Entonces, esta frase se repetía constantemente en el texto. Los niños la interiorizan. Una vez que el niño ya sabe que esa frase tiene un propósito, el niño va a buscar por sí y se lo anima también a que sepa cómo se escribe, cómo está la palabra ordenada. Empezamos con una conciencia léxica. Ordena la palabra, ordena la frase. Entonces, el niño va a poder ir ordenando. Después vamos a pasar a una silábica y por último a una fonológica, ¿no? Es en un sentido global, también se puede hacer de la forma como el docente lo proponga, ¿no? En mi caso, lo hice así, ¿no? Desde la frase, el niño la pudo completar, después fue pasando a la conciencia fonológica. Ahora, en la conciencia fonológica, era, como ellos ya están aprendiendo las vocales, entonces les era más fácil poderlas escribir, ¿no? Les ponía la palabra y qué letra faltaba en cierto aspecto, qué letra faltaba en cierta palabra. Entonces ellos ya la hacían, ¿no? Y no necesariamente lo proponían escribiendo, ¿no? Sino como se vio en el videíto, elaborándola con plastilina o en algunos casos hicimos hasta con harina, ¿no? Dibujándola en su pizarrita. Entonces, esta es una de las respuestas, ¿no? Cómo fomentarla es que nuestros textos que elijamos tengan algo repetitivo o algo característico que el niño le encuentre algún sentido y que esto le permita trabajar correctamente. Perfecto, muchas gracias, Juan. Tengo una segunda pregunta para Marilyn. Marilyn, ¿estás por ahí? Marilyn Hurtado, de nuestra segunda presentación. Sí, señor. Dice así: ¿cuáles fueron los factores y estrategias que te permitieron conectar con los y las estudiantes, considerando los retos que traen estos procesos de virtualidad? Bueno, para iniciar, es una realidad que la virtualidad, más que una oportunidad, es un reto. Y entonces, esas estrategias que me permitieron conectar con los estudiantes fue ser creativos y propositivos y persistentes. Esto quiere decir que cuando convocamos a los estudiantes a un proceso de acompañamiento, necesitamos conocer su realidad, conocer con qué recursos cuentan y pues realmente es una realidad que en épocas de pandemia y en virtualidad no todos los estudiantes tienen los mismos recursos. Esto quiere decir que buscamos la manera de comunicarnos con ellos. En mi caso, entonces, utilizamos herramientas como el WhatsApp, pero ¿qué pasa? Hay estudiantes que no tienen uso de datos móviles o son muy limitados. Entonces busco y hago uso de la llamada telefónica, de los mensajes de texto, algo que nos permita comunicarnos con los estudiantes, o también hay la realidad de los estudiantes que pueden tener los recursos, pero no saben utilizar estos medios. Entonces, antes de iniciar un proceso de acompañamiento, hago un acercamiento con los estudiantes. Y la manera como tomo la persistencia es que reconocer que a veces los estudiantes pueden tener la disponibilidad, pero no lo quieren hacer. Entonces, ¿qué pasa? Llamamos a motivarlos a que se apersonen de su proceso, a que a través de las estrategias de que no hay límites y que se pueden apoyar a los estudiantes cuando existe un acompañamiento no solo desde la parte académica, sino de la parte personal, efectivamente sus procesos de aprendizaje, así como lo desarrollé dentro de mi propuesta, van a potencializarse y de esta manera pues vamos a evitar que ellos deserten desde sus procesos académicos. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Marilyn. Tengo también otra pregunta, esta vez para Omar, para nuestra tercera presentación. Omar, ¿cómo crees tú,
¿cómo enfrentar la fatiga frente al Zoom en nuestros estudiantes a partir de la experiencia que tú pudiste desarrollar? Bueno, buenas tardes, buenos días para todos. En este momento, precisamente, de hecho, me encuentro acá en clase con mis estudiantes. Tengo 4 estudiantes acá en el salón y tengo a otros 4 virtualmente. La fatiga es evidente tanto para los estudiantes como para nosotros. ¿Cómo hemos nosotros manejado eso, por ejemplo? Estamos con el Zoom de los 40 minutos, entonces lo que hacemos entre clase y clase, damos un espacio de 10 minutos para que tanto los niños que están acá en el salón, pues salgan, se laven las manos y todo lo del protocolo de seguridad, y quienes están en la casa, lo que se hace es pues que se distraigan un poquito, se paren de la silla y todo ese tipo de cosas. Por eso, como nosotros, o bueno, como les comentaba en el video, las clases se realizan o se realizan en este momento cuando hice el video de 7 a 10 y media, a 11 y media, perdón, así también para no fatigar a los estudiantes y ya después las dudas que van a surgir con ellos. Y en este momento que yo estoy con niños en el Parece que tenemos algunos problemas técnicos. Agradecemos la respuesta de Omar. Tengo una cuarta pregunta, esta es para nuestra cuarta presentación. Luego vamos a hacer algunas preguntas para todos nuestros expositores. Para el grupo de Juliet y Cindy Hernández. ¿Cómo valorarían la colaboración y participación de las familias en el desarrollo de las actividades que ustedes propusieron? Buenos días, pero ¿me puede repetir la pregunta? ¿Cómo valorarían la colaboración y participación de las familias en el desarrollo de las actividades propuestas? Bueno, buenos días para todos. Me disculpo por la cámara, tengo problemas de conectividad y se ve un poco borroso, no se ve muy Tranquila, bien. no hay problema. Muy bien, nuestro trabajo se basó por esta situación de pandemia, se basó también en incluir no solamente a nuestros niños, sino a los padres de familia. Entonces, creo que el esfuerzo que las familias tuvieron al conectar a los niños, al estar pendiente de las actividades, al realizar todas las actividades con los niños, fue de valiosa importancia. Además, porque ellos mismos, al ver las estrategias que se utilizaban, también se motivaban, ellos eran muy dinámicos también con todo lo que se relacionaba con los procesos educativos de los estudiantes. Gracias. Perfecto, muchas gracias. No sé si Cindy quiere complementar. ¿No? Mi compañera en este momento se encuentra en una cita médica, por lo tanto Perfecto. No ha podido asistir, pero nos estamos comunicando por WhatsApp. Listo, perfecto. Muchas gracias, Juliet. Ahora les planteo una pregunta para todos nuestros expositores. Cualquiera puede levantar la mano y comenzar la respuesta. ¿Bien? ¿Qué rol cumple el componente afectivo y social en las experiencias que cada uno pudo desarrollar? No sé si alguno quiere comenzar. Yo. Juan, adelante. Bueno, en lo que respecta a un ámbito afectivo, es incluso uno de los niveles de la comprensión lectora al que nosotros estamos apuntando, ¿no? El nivel afectivo es la dimensión afectiva, perdón,
es la que permite al estudiante tener una comprensión crítica y tener juicios valorativos. Entonces, debido a esta situación, nosotros podemos orientar el significado del texto. El texto en sí va a cumplir su propósito cuando el niño comprenda el significado y lo pueda aplicar en su vida. Si no, no hemos llegado a esta dimensión afectiva, ¿no? Nos hemos quedado en una dimensión literal e inferencial, ¿no? El niño debe ser capaz de tomar juicios acerca de la realidad y de la fantasía, ¿no? Que el niño ya de 5 años ya un poco como que puede irse dando cuenta de qué aspectos son reales netamente y qué otros tienen cierto ámbito de fantasía, ¿no? Claro que esto va a ir creciendo a medida que ya entre en una educación primaria, ¿no? Y también un juicio de valores. Entonces, los niveles de comprensión lectora, en el caso de una estimulación de lectura, lo más álgido que puede llegar, y también lo especifica la taxonomía de Barrett, es llegar a este punto, ¿no? Que tenga una apreciación lectora, que pueda identificar qué haría él en este lugar, considerando la situación en la que vivimos, cómo tú podrías ayudar, cómo sería lo correcto actuar así, llevarlo siempre a la reflexión. Gracias. Muchas gracias, Juan. ¿Alguno de nuestros otros expositores quieren complementar esta pregunta sobre el componente afectivo y social en las experiencias que trabajaron? Marilyn. Sí, bueno, realmente la dimensión afectiva y emocional es la base para los procesos que nosotros apoyamos, ya que de hecho nosotros desde la disciplina psicopedagógica enfatizamos eso. No nos sirve de pronto un estudiante que sea el más activo en clase, que nos dé los mejores resultados, cuando de pronto en su proceso interno de relación con el otro, de relación con los pares, no es capaz de desarrollarse de una manera adecuada. Y esto quiere decir que nos enfatizamos en un proceso integral en el que no solo priorizamos la parte académica, esos resultados, sino que esto está intrínsecamente relacionado con la parte afectiva del estudiante y cómo él está desarrollando sus procesos, cómo está actuando en su parte social, la cual es pues realmente clave cuando hablamos de procesos y acompañamientos en aprendizaje. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más quiere complementar esa pregunta? ¿No? Perfecto. Damos entonces paso a una última pregunta en esta ronda de conversación. La idea es que podamos ir interactuando, generando más diálogo. Esta también es pregunta para todos los expositores que nos acompañaron esta mañana. ¿Cómo enfrentaron los problemas propios de la conectividad y acceso a la información para evitar los riesgos de deserción escolar o universitaria, como fue el caso de la experiencia de Marilyn, en los estudiantes? ¿Cómo enfrentaron los problemas propios de la conectividad para evitar la deserción? ¿Y puedo responder la pregunta? ¿Sí, Juliet? Gracias. Bueno, en primer lugar, se tenía que realizar una lectura de contexto, conocer cuáles son cuál es la realidad del estudiante, en qué situación vive, en qué contexto se desenvuelve. De esta forma, al tener este previo conocimiento, sabíamos qué actividades y qué estrategias teníamos que desarrollar. Asimismo, las estrategias que se usó o que usamos en este caso fueron llamadas telefónicas, además que la institución educativa enviaba un paquete de guías por periodo. Entonces eso también ayuda para que los niños que tenían dificultades de conexión no se atrasaran tanto con los que de pronto se podían conectar más. Entonces, nuestro medio de comunicación más frecuente era llamadas telefónicas, videollamadas, encuentros sincrónicos que solamente se realizan una vez a la semana, teniendo en cuenta también las necesidades de los niños. Entonces, esto nos ayudó a que no hubiese deserción. Además que también el compromiso de los padres de familia por
porque los niños estuvieran al día con sus actividades y también por la preocupación que ellos tenían para que sus niños estuvieran en constante, estuvieran en contacto con las maestras y con nosotras, fue de ayuda para que no se diera esta deserción. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Juliet. ¿Alguien más quiere responder esta pregunta? ¿Cómo enfrentar a los problemas propios de la conectividad, ¿cierto? Del acceso a la conectividad, la calidad de la conexión. Bueno, profe, regresé. En nuestro caso, así como ahorita el internet se va, en las clases sucedía exactamente lo mismo. Como decía ahorita la compañera, lo primero que se hizo fue pues un diagnóstico de los estudiantes que tenían problemas de conexión. Algunos niños, por ejemplo, no tenían acceso a un computador, a un celular. Lo que hizo el colegio fue tomar los computadores que había, computadores portátiles, y facilitarlos a esos niños que no tenían el acceso, o en su caso se dirigían a la sede principal del colegio para tomar las clases desde allí. Esa fue la solución que hicimos nosotros en el colegio. Perfecto, muchas gracias, Omar. No sé si Marilyn o Juan quieren complementar esta pregunta también. ¿No? Parece que no. Dejo una última pregunta, más bien de reflexión, a modo de cierre, para que ya demos paso a la siguiente etapa. En unos momentos más vamos a retornar a la sala principal para el cierre de este encuentro. Una última pregunta, que la pueden responder todos nuestros expositores. ¿Qué valor le dan ustedes a innovar en el quehacer docente? A propósito de la pandemia, a propósito de todos estos ajustes, adaptaciones que tuvieron que realizar, tanto a nivel escolar como en la formación de profesores. ¿Qué valor le dan ustedes a innovar en el quehacer docente? Marilyn. Sí, señor. Bueno, pues yo considero que innovar es la herramienta principal que tenemos a la mano los maestros. Y es que más que por una situación como la pandemia, que incluso en el futuro podemos afrontar otras problemáticas, innovar es concientizarnos de que el mundo va cambiando, incluso que la educación, como entra a nuevas fases, a nuevos estándares, incluso a nuevas reglamentaciones, nos invita a innovar en nuestra práctica, y esto lo hace no solo desde que aprendamos a construir nuevas teorías, sino que las llevemos a la práctica utilizando como es este encuentro, la didáctica. Entonces yo considero que cuando innovamos, pues nuestra práctica se fortalece, y no solo se fortalece, sino que deja una huella en los contextos o las poblaciones con las que trabajemos. Gracias. Muchas gracias, Marilyn. ¿Juan? Sí, bueno, en lo que respecta a innovar, creo que ahora es un aspecto que nos ha tocado vivir a todos, sobre todo en el ámbito de educación. Debido a esta situación, hemos tenido que literalmente de la noche a la mañana innovar, ¿no? En varios aspectos y de todas las edades, ¿no? En todas las edades. El carácter de innovación que yo resalto sobre todo en esta situación, es muy importante. Ya sabemos que la pandemia nos ha quitado mucho, ya sabemos que es uno de los momentos más diferentes que estamos viviendo, pero lo que yo procuro hacer es que los niños se lleven un buen recuerdo de este tiempo. No recalcarles, no resaltarles algo que ya es evidente, sino tratarles de buscar que los niños recuerden su 2020 y su 2021 como unas clases diferentes, unas clases divertidas, unas clases en las que también se pudo aprender de forma diferente, que hubieron cositas que faltaban, que son cosas que van a valorar, pero son cosas que también ayudan
Ahora, también la innovación no solamente recae sobre los aspectos de estrategias que nosotros nos vemos obligados a hacer, ¿no? Como esa práctica pedagógica, sino también la innovación debe de recaer en un aspecto humano. Y comprender que papá y mamá a inicio de la pandemia tenían tiempo porque estábamos todos encerrados. Ahora papá y mamá salen a trabajar, los niños se quedan solos, muchos de ellos. Entonces, innovar en nuestros aspectos de comprender a estas familias, responder a veces las llamadas de los papás muy tarde o fines de semana, no lo hacen porque quieran incomodar, ¿no? Sino es porque tienen ese tiempo libre. Entonces, la innovación no solamente debe recaer en un aspecto pedagógico y un aspecto institucional, sino también como nosotros, ¿no? Es tratar de buscar soluciones en vez de buscar, en vez de seguir ahondando en el problema, ¿no? Esa es la pequeña conclusión a la que yo les puedo remitir. Gracias. Perfecto, interesante reflexión, Juan. Muchas gracias. Omar, ¿quieres complementar? Bueno, pues la innovación llevo creo que más de año y medio innovando porque desde que empezó la pandemia nos tocó, eso fue un domingo, dijeron todos a las casas y el lunes ya tenemos que tener trabajo, entonces fue súper rápido, fue de un momento a otro, no estábamos preparados, pero pues lo logramos hacer. La innovación no solamente se ha dado por la pandemia, el docente como tal considero que tenemos que ser innovadores todos los días, porque es que todos los días se nos presentan diferentes situaciones. Ahora con esta situación, por ejemplo, en mi caso, que ya estoy trabajando con los niños acá, otra vez tuve que innovar, cada rato un cuadro de sonido, un cuadro de computador, un link así para que me puedan ver. O sea, a toda hora estamos innovando, es constante, no es como que voy a innovar hoy y lo vuelvo a hacer en 8 días, en 15 días, no, es a toda hora que nosotros estamos innovando y en nuestro ejercicio docente, esa innovación es lo que nos va fortaleciendo y nos va formando también como maestros. Perfecto, muchas gracias, Omar. Y siguiendo en la misma línea, porque claro, hablamos de la innovación forzosa que ha significado la pandemia, pero miremos más allá, pensemos en el futuro. Una vez superada la pandemia, ¿cuáles creen ustedes que serían los nuevos retos en educación? ¿Habrían nuevos retos o simplemente volveremos a un modo prepandemia? ¿Cómo visualizan ustedes ese futuro laboral en el cual ustedes se van a desenvolver? Ahí. Vamos con Juan y luego con Omar. Ya. Sí, bueno, los retos a los que vamos a llegar son diferentes a los que teníamos propuestos, ¿no? Ahora vamos a tener que trabajar mucho la parte social, la parte de interacción con los niños, sobre todo en la etapa inicial o en la etapa preescolar, es un aspecto que debemos de reforzar más aún, ¿no? El niño aprende a socializar en el colegio, bueno, primero en la familia y luego en el colegio, pero ya le hemos quitado este aspecto, ¿no? Debido a la salud. Entonces, uno de los más grandes retos que vamos a tener a futuro es poder lidiar con habilidades sociales, habilidades interpersonales que han sido afectadas en este aspecto. Perfecto, muchas gracias, Juan. Ahora sí, Omar. Bueno, pues el reto que estamos ya enfrentando, porque esto ya viene siendo como un post-pandemia, por decirlo de alguna manera, los niños, por ejemplo, llegaron con una energía pero desbordada, porque llevamos de que sí interactuamos, pero a través de una cámara, pero el tener ya aquí contacto en un salón, o sea, la energía de ellos está pero full, ya llevamos casi un mes y hasta ahora está empezando a bajar un poquito esa energía de ellos, ya otra vez como lo de antes. Otro reto es el del aprendizaje porque los niños, o sea, a pesar que tuvimos clases, a diferencia de otras instituciones, por ejemplo, donde no hubo una clase virtual, sino simplemente mensajes por WhatsApp, una guía y ya,
aún así hay muchas falencias, todavía hay muchas falencias, los niños han quedado con muchísimos vacíos, ese es otro reto que estamos enfrentando. Y pues que a raíz de la pandemia, con tanta innovación, con tantas herramientas que nosotros conocimos, pues ahora se nos está ampliando el panorama y estamos, pues, nosotros como docentes, cada vez se nos está exigiendo pues como más, porque son muchas más los métodos, las estrategias que podemos utilizar, así mismo pues se nos empieza a exigir un poquito más. Perfecto, muchas gracias Omar ahí por tu respuesta. Marilyn, ¿quieres complementar? Sí, pues efectivamente yo considero que el mayor reto que tenemos nosotros como educadores ahora post pandemia es realmente participar en la formación de estudiantes, de seres humanos, de sujetos integrales, que sepan combatir las dificultades que se le presentan. Y es que esto fue lo que arrojó la pandemia. Muchas dificultades a nivel emocional, a nivel social. Entonces, el mayor reto es que participemos en la formación de los estudiantes a manera de que ellos puedan desarrollar todas sus capacidades y habilidades para que se puedan enfrentar a cualquier dinámica en la que puedan participar. Yo creo que esta es la clave para que, aparte de potencializar la dimensión académica, podamos fomentar todas aquellas dimensiones que nos va a permitir que el proceso de la educación sea fortuito para todos. Perfecto, muchas gracias Marilyn. Bueno, con estas reflexiones vamos a ir cerrando. Creo que es interesante la conversación que se fue generando a partir de los trabajos que se presentaron. Todos ciertamente tuvieron que enfrentar retos muy parecidos con la virtualización, ¿cierto? Este distanciamiento emocional y afectivo en los que se ha visto afectado el desarrollo de los niños y niñas con los cuales trabajamos y de cómo cada uno, desde el rol que ha desempeñado, ha buscado estrategias para continuar con la tarea educativa, la tarea formativa y superar esos retos, esos desafíos. Muchas gracias a estos jóvenes expositores. Creo que hay talento de sobra en las experiencias que nos han mostrado en la jornada de hoy. Vamos a ir cerrando este bloque, esta sala, para dar paso a nuestra actividad final. Les pedimos a todos los asistentes a que ingresen el enlace que aparece en el chat para dar paso al cierre de nuestro encuentro. Muchas gracias a todos y a todas y nos veremos en otra oportunidad. Hasta luego.